Amigos y amigas de Diversidad CDMX, yo soy Sheila Ferrera y estoy muy contenta como siempre de estar nuevamente en sus hogares. El día de hoy les vamos a presentar el último capítulo de este maravilloso año que ha estado lleno de muchísimas sorpresas para cada uno de ustedes. Vamos a comenzar con nuestro programa del día de hoy. Hola, yo soy Daniel Vives Ego y bueno, hemos preparado toda una fiesta en nuestro escenario de Diversidad CDMX porque descubrimos que el libreto es mejor cantando. ¡Hey! ¿Cómo están? Yo soy Johnny Carmona y estamos terminando temporada. Y por qué no, en el hashtag Diversidad CDMX nos cuentan cuál fue el programa que más les gustó, quizá el que menos, que no lo creo porque todos estuvieron increíbles, y todas sus opiniones sobre esta sexta temporada que hoy termina. Así que, ¡comenzamos! Tan, tan, tararán, tan, tan, tararán. Sheila y Johnny, me gustaría saber por qué les gusta el teatro musical. ¿Por qué sí y por qué no? Porque también puede ser que no les guste. A mí el teatro musical me gusta porque creo que es uno de los géneros teatrales en los cuales pueden salir a brillar muchísimas de las capacidades del actor. Si bien el actor, ¿no? Se maneja por el ABC, que es sentimiento, cuerpo y voz, en esta plataforma puedes sacar a lucir el sentimiento, que es la interpretación, el canto y el baile, y hacer como un acorde de estos tres elementos es muy difícil y también muy admirable. A mí me gusta mucho el teatro musical. No diría que es mi género favorito, pero sí me gusta mucho. A mí me encanta porque además creo que se conecta con mi gusto por Disney, por ejemplo, ¿no? Que la mayoría de las películas son como obras musicales animadas, ¿no? Que hay todas estas secuencias maravillosas y que después, llevadas al teatro, son maravillosas. O sea, yo recuerdo haber vibrado en el Orfeón, La Bella y la Bestia, o el musical de Aladín en el parque. O sea, la verdad es que me gusta mucho. Creo que, respondiendo específicamente tu pregunta, creo que te hace vibrar, porque tiene todo esto que dice Sheila, ¿no? Hay voz, hay canto, hay cuerpo, hay baile, hay luz, hay todo. Entonces realmente te llenas los ojos y sientes como chinita la piel, ¿no? Y luego hay como un mito de que la gente heterosexual no le gusta la comedia musical porque, así lo dicen literal, que es de jotitos. ¿Por qué? Porque vibras, sucumbes ante la música y entonces te descubres emocionado, llorando. Porque eso es realidad. Yo creo que porque ¿no? hay también, ¿Qué es o lo sea, que también pasa? porque hay una expresión de sentimientos cantando, ¿no? Porque cuántos musicales no hay que haces un musical del jugo de naranja, del jugo de naranja, el hermoso jugo de naranja, ¿no? Un poco así. Entonces se supone que esta expresión de sentimientos no corresponde a lo que tradicionalmente se entiende como heterosexualidad Pues creo que masculina, tiene ¿no? mucho que ver con nuestra cultura, ¿no? El machismo de pronto como que no permite como que muy uno seco. sienta, que uno Exacto. llore, ¿no? Que son como mitos, como lo dices. Sin embargo, no se generaliza. Yo conozco muchas personas que son heterosexuales que se dedican a esto profesionalmente y que no tienen esos tapujos, ¿no? Y también a muchos homosexuales que no les gusta para nada el tema de la comedia musical. Bueno, sí, eso es una realidad, ¿no? por eso yo lo ponía Pero en sí, mesa. sí es un mito, o sea, y sí lo he escuchado Es también. como estereotipo quizá, ¿no? O sea, y es como, quizá hay épocas, los 60, los 70, en donde estaba mucho más marcado. Hoy que muchas ideas sobre masculinidad, feminidad y qué es Poco a poco van heterosexual. rompiéndose. Exactamente, hoy somos seres como más diversos y libres, ¿no? Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a ver esta cápsula para ampliar el tema de hoy? Cada año, millones de turistas no viajan a la ciudad de Nueva York para recorrer la Quinta Avenida, tampoco para subir al mirador del Empire State Building, ni para fotografiarse frente al imponente horizonte de la Gran Manzana. Lo hacen para disfrutar de alguno de los extraordinarios montajes de teatro musical que le han dado fama a Broadway. Algo similar ocurre en Londres, y otras ciudades tienen lo suyo, como la nuestra, cuya cartelera se destaca por la variedad y calidad de los musicales. Existe un fuerte arraigo en el gusto popular por este género. No hay duda que es su magia intrínseca lo que lo hace irresistible. Actuación, música, canto, baile y alegría son los elementos que conforman esta fórmula perfecta. No en vano, decimos que el libreto es mejor cantando. Y bueno, señoras y señores, lo prometido es deuda y como se los prometimos, este va a ser un capítulo increíble. Y tenemos para hablar del teatro musical a nada más y nada menos. Un aplauso, por favor, para recibir en el estudio a José Manuel López Velarde. ¡Bravo! Gracias. ¡Bravo! Y me toca a mí ampliar el currículum. José Manuel López Velarde es director, productor, escritor y actor. Trabajó como asistente de directores y en una agencia publicitaria
al mismo tiempo que estudiaba actuación en Casa Azul. La tiendita de los horrores, su primera obra como director, la montó siendo aún estudiante de prepa. México y el mundo supieron quién era tras el apabullante éxito de Mentiras el musical, un montaje que ha sido visto hasta ahora por más de 1 millón de personas. José Manuel nunca ha detenido su labor como hombre de teatro. Muestra de ello el último teatro del mundo que hace unas semanas terminó temporada en nuestra CDMX. Es también propietario de la teatrería y está casado con Óscar Carnicero, con quien tiene 2 hermosas hijas. ¡Bienvenido! Bienvenido. ¡Ay, Dios! José Manuel López Velarde, yo siempre he dicho que la suerte se le desea a la gente floja. El éxito lo tienen la gente que trabaja. Y tú eres un trabajador, un obrero del teatro. Pues sí, fíjate que desde muy chiquito, sin saber que estaba haciendo eso, ya lo andaba haciendo. Y entonces tú haces saber perfectamente la diferencia entre el teatro, la comedia musical, cuáles son los ingredientes que requiere cada cosita. Pues mira, en realidad el teatro musical le cuenta la historia mediante música, esa es la diferencia. De pronto hay un estigma ahí de que el teatro musical le llaman comedia musical, que ya no se usa tanto. Esa para era la pregunta diferenciar. que yo tenía, justo. ¿Cuál es la diferencia entre el término teatro musical y comedia musical? Pues mira, en realidad cualquier historia la puedes contar con música en una obra de teatro, digamos. De pronto cuando se originó era como un poquito más para la historia y hacemos un show, un numerito musical y luego sigue la historia, ¿no? Pero en realidad el teatro moderno musical pues abarca cualquier género teatral, que puede ser comedia, que puede ser tragedia, que puede ser pieza, que puede ser Pues ahora se llama diferente, teatro melodrama. musical, ya comedia musical Sí, está un poco... puedes tener una comedia musical si es una comedia, digamos. Sí, pero si es drama musical, pero pues si ya no no es es comedia una musical. tragedia, no. Entonces te digo, Teatro realmente hoy en día hay puestas, como por ejemplo hace poco una obra de teatro que se llamaba, ¿cómo se llamaba esta obra de teatro? Fun Home, que es una obra de teatro en la que, por ejemplo, el papá se suicida, un papá gay se suicida precisamente desde el punto de vista de su Repíteme hija. el nombre. Fun Home. Como de E.T. Ok. Pero fun de divertido, fun home. no de llamar. No de fun home, no de ok. E.T. Fun Ok, home. para buscarla, Y qué sí, interesante. es muy interesante, y hablando de diversidad, es un musical que escribe una chava que hace cómics y que sobre ese cómic en el que cuenta su experiencia como hija de un papá gay que cometió suicidio y ella es además también lesbiana, de ahí parte toda esta obra, que es una obra maravillosa y para nada es una comedia. Es un drama. Pues sí, o sea, y de drama pronto, sí, bueno, pues hay teatro musical abarca como todos los géneros. Hoy en día podemos contar cualquier historia con música en una obra Oye, de y teatro. hablando de esto, ¿qué elementos hay detrás de una buena producción musical? Pues yo creo que primero que nada una buena historia, un buen libreto. Yo creo que cualquier cosa que le añadas de espectacularidad, si no está basada en un buen texto, en unos buenos personajes, obviamente en buena música, no sucede. De pronto pasa eso también, que se cree que el teatro musical es puro show. Y entonces que cualquier cosa, si le metes 28 bailarines y una escenografía que sube y baja y una orquesta enorme, va a funcionar. Y en realidad no, es una cosa bastante seria y bastante complicada de hacer. Digamos que tú tienes educado el gusto, quiero pensarlo, ¿no? O sea, sí, claro, o sea, tú ya has probado varios platillos, no sabes cuál es el mejor y tal. Para ti, ¿cuál es la mejor comedia musical? Uy, Para ti. sería dificilísimo. Debe haber alguna, ¿no? O Pues algunas. te puedo decir top algunas 3, top 3. favoritas de recientemente, por ejemplo, que cosas que haya visto. Pues definitivamente Hamilton, por ejemplo, es un musical que ha roto, pues... Con todo. Sí, sobre todo con el estilo de música que normalmente se usaba. Es un musical que digamos el texto, lo que es las letras y la música a mí me parecen incluso shakespearianas. Y bueno, y la puesta en escena también es maravillosa. Y está, por ejemplo, este que les dije, Fun Home, que es muy interesante. Se están haciendo cosas que van avanzando mucho el género. Yo acabo de estar montando justamente una lectura de un musical que estoy haciendo en Nueva York y viendo el nivel, por ejemplo, de los actores para poder hacer una lectura. Antes era como mucho más fácil porque habían 10 canciones en un musical de 2 horas y ahora que la historia la cuenta, que la música es mucho más sofisticada,
pues tienen que saber leer música, o sea, se ha vuelto un medio pues muy interesante para contar cualquier historia. Esas dos te puedo decir que últimamente han sido cosas que me han cautivado. Favoritas para ti, Dos, ¿no? nada más. Eso está muy bien. Ni uno ni tres, dos. Oye, tú que conoces tanto, ¿cuál crees que serían obras musicales obligadas dentro del teatro mexicano? Dentro del teatro mexicano, musical mexicano hecho por mexicanos, Sí. Uy, es que hay muy poquitas. Bueno, en general, si quieres. Bueno, yo te puedo decir también, hablando de mi como que yo experiencia. Para la gente que no conoce mucho, acabo de exacto. aterrizar de Marte Ajá. y no sé nada del teatro musical. ¿Qué me recomiendas? ¿Cuál Que serían pero las que estén en obligadas? cartelera. No importa, pues que la mira, gente las pueda ver te en puedo decir internet, o que yo leer la obra. la primera obra musical mexicana hecha por mexicanos que vi fue Que Plantón, Ah, claro. en los 80s. Qué belleza. Y es una obra de teatro que a mí me inspiró mucho. Se remontó hace no mucho, no Ya más se ha de 10 remontado, años, sí, no hace más de 10 años y se hace como mucho en escuelas y en prepas y demás. Y a mí esa fue una obra de teatro que, digamos, que me marcó porque me di cuenta que existía. Digo, fui a ver, me acuerdo que de chiquito fui a ver El Diluvio que Viene, pero muy chiquito. No es una obra mexicana, es una obra italiana, pero es una obra de teatro que fue como también un referente porque se montó en 3 temporadas en México. Pero musicales mexicanos, pues están estos que hizo Memo Méndez, que es quien hizo Que Plantón, que después no fueron tan exitosos como Los Infiernos, por ejemplo. Hizo otros que se llamaban You. Y en realidad como que creo que había estado dormido el teatro musical mexicano y bueno, me da mucho orgullo que Mentiras haya venido como a despertar y a empezar a mover determinadas cosas, ¿no? Como a Ahorita... contagiarle el gusto a la gente, ¿no? De esas ganas de ir, sentarte y ver un teatro musical, ¿no? Sí, mexicano, porque en realidad me parece que desde La Bella y la Bestia, no es montaje que fue hace poco, sino debe tener como unos 20 años. En el Orfeón. En el Orfeón, que en paz descanse. Ay, Pero está Este- descansando, o sea que nomás está descansando. esperemos, Está difícil. Bueno, ¿no? yo ahí ensayé una obra de teatro, porque el Orfeón ahorita pues está ahí con escenografías de todos los musicales, está Como hecho una bodega. bodega y de pronto ahí puedes ensayar. Y sí, a partir de ahí que me parece que Ocesa retomó esta producción de grandes musicales. Ha habido como constantemente musicales traídos de fuera y pues faltaba como empezar a generar ese producto mexicano. Yo creo que los 3 grandes pilares del teatro musical moderno, digamos, han sido Manolo Fábregas, que producía cosas como El Diluvio que Viene, como Violinista en el Tejado, Julissa, que en los 80s produjo también mucho teatro en su momento bastante innovador y que es una amante del teatro. Morris Gilbert, que fue el que se unió con Ocesa y con Federico González Compeán para hacer todos estos musicales que han estado desde La Bella y la Bestia, Rent, Dulce Caridad, muchísimos títulos muy interesantes y ahora pues ellos han sido los que han apoyado esta nueva vertiente renovada, valga la redundancia, del teatro musical. Okay. Oye, y de repente hay muchas historias en donde hay muchos personajes LGBT, pero, o sea, ¿valdría la pena decir que hay un teatro musical LGBT o no vale la pena? Pues mira, a mí la verdad es que no me gusta mucho esa cuestión de que lo LGBT es un tema en sí, ¿no? De pronto, ahora por ejemplo que está Rent, me decían, es que una señora reclamó porque no le dijeron que era una obra gay. Pues ¿cómo que es una obra gay? Es como si te ponen un letrero afuera de es una obra straight, ¿no? O sea, no habría que avisar o no habría que... Y me parece... obra. Sí, además me parece que el tema LGBT en realidad en cualquier obra de teatro es universal, ¿no? Creo que todos nos podemos identificar con las historias de amor, de traición, de esperanza, de lo que Odio, sea. vida, muerte, claro. No me parece que tengan que ser para una orientación sexual o para un género o demás, ¿no? Yo veo Romeo y Julieta y son Romeo y Julieta y soy gay y me llega igual que si fueran Romeo y Romeo, ¿no? O Julieta y Julieta. Entonces, no, sí, o sea, me parece que es interesante que ha habido musicales con estos temas, sobre todo últimamente, pero en los míos, por ejemplo, siempre ha habido un personaje gay y la verdad es que no ha sido algo como panfletario, como algo que yo quiera educar a la gente, sino como simplemente meter. me parece que esa es la realidad, por lo menos es la mía. Y entonces ahí está ese personaje que no se trata de que sea gay la obra, sino que ahí está
y no por querer darle una lección a nadie, sino simplemente porque así es la realidad. Como la vida misma, exacto, porque habemos gente de todo. José, tú eres el dueño de la teatrería, ¿no? Tú levantaste este proyecto tan padre que a mí me encanta ese espacio y agradezco tanto, ¿no? Que sea una plataforma para muchísimos actores, para poderse comunicar, para compartir, para pasar mensajes de entretenimiento, de cultura, etcétera, etcétera. Pero a veces la gente no sabe qué tan difícil es levantar estos proyectos. ¿Qué tan difícil es compartir a la gente hacer una obra musical? ¿Hacer una obra musical? Una obra de teatro en general. No, pues es muy difícil, es muy difícil. Es un ejercicio muy grande de organización, Es un acto de fe. de inversión y de riesgo, ¿no? Realmente me acuerdo del esposo de una amiga que es actriz que un día platicábamos y me decía, a ver, pero entonces como tratando de entender el negocio, Ajá. él es constructor y me Eso, decía... mucha gente dice, ¿es negocio? Decía, ¿No es pero negocio? ¿por qué hacen eso? O sea, ¿por qué mejor ¿Por qué gastas tú? te lo guardas en la almohada? Es mucho más seguro. Sí, sí, es un riesgo. Definitivamente hay obras que pueden ser un negocio, Mentiras lo es, por ejemplo, pero lo pues es ahora. sí, En y algún punto es fue difícil. Nadie tiene una bola mágica para saber cuál es el proyecto que va a pegar. A veces hay proyectos que les ves como todas las posibilidades de que suceda y no sucede y viceversa. Y en realidad, la verdad es que no creo que haya nadie que haga teatro por hacer negocio nada más, sino porque primero le encanta y es apasionada y tiene algo que decir. Y después, pues ojalá y se pueda vivir de eso, ¿no? Pero en realidad, pues sí es un negocio muy riesgoso y más en estos momentos en que la gente de pronto tiene necesidades básicas no resueltas y el las teatro del musical alma. no es una Pues, de ellas, ¿no? Digo, de pronto comer La prioridad. es difícil a veces, pero de pronto no nos damos cuenta que también alimentar el espíritu, el cerebro y la emoción, digamos, también es importante para vivir. José, nos encantaría poder seguir platicando contigo y hay muchísima información que seguramente muchos de nuestros espectadores quieren, ¿no? Saber de ti. Compártenos redes sociales antes de despedirnos. Pues mi Twitter es asterístico. Asterístico, ok. Arroba Asterístico. Qué asterístico. sugerente. No, muy sugerente. Asterístico. Ajá. Ok. Y ahí ando bufándole a media humanidad y anunciando de todo y Bueno, y demás. la info de tus obras también. Y Y la tu info de trabajo. mis obras. En la teatrería, como dices. Sí, en la teatrería y en diferentes teatros. José, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer tenerte aquí en el estudio. Esperamos ir pronto a tus estrenos, que estaremos en primera fila apoyando el teatro. Y amigos de Diversidad CDMX, no se vayan, vamos a un cortecito y regresamos. Seguimos hablando del teatro musical. Gracias por acompañarnos.